sindicales que hoy nos acompañan y a todos los trabajadores de diferentes organizaciones sindicales que hoy están con nosotros. Particularmente, reconocer la presencia del maestro Aquiles Cortés López, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, de nuestra líder, la maestra Esther Gordillo, y del maestro Juan Díaz, y del maestro Rafael Guzmán, representante del propio Comité Ejecutivo Nacional de la sección 49. Yo reconozco la presencia de trabajadores de distintos sindicatos, para que sepan ustedes el riesgo que está corriendo la educación de este país. Cuando estamos hablando de calidad educativa, evidentemente se habla de infraestructura, y aquí hay muchos padres de familia que llevan sus hijos a las escuelas. Vale la pena nada más recordar qué tipo de pizarrones tenemos. Y en muchos casos seguimos teniendo pizarrones verdes con gis, donde el gis ya ni se quiere apreciar y quieren mejorar la calidad de la educación con afanes de privatizarla. Están hablando de infraestructura y vayan a sus escuelas y vean el estado en que se encuentran los mesabancos de los años 70, de los años 70, de los años 80. ¿Y eso es mejorar la calidad educativa? Y queremos hablar de infraestructura educativa y vayan a nuestras escuelas y vean el estado en que se encuentran los baños. Es más, en las escuelas del estado la luz eléctrica la pagan los padres de familia, pero la responsabilidad de la calidad educativa es de los maestros. Esta es una pregunta. Y nos dicen que los maestros tenemos que evaluarnos, y a la evaluación categóricamente le decimos sí. Sí estamos dispuestos a evaluarnos, queremos evaluarnos. Nos venimos evaluando desde que se inició el programa de carrera magisterial. ¿Y saben qué hemos encontrado como respuesta para mejorar en lo que pueden ser las debilidades de cada maestro? Nada, no hay respuesta. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuándo la autoridad educativa se ha evaluado? ¿Cuándo algún secretario de educación, algún director de educación básica, algún jefe de departamento han sido evaluados en términos de productividad o de eficiencia y calidad en su servicio? Pero la evaluación debe ser integral del sistema educativo. Cuando hablamos de métodos, ¿cuánto tiempo tiene que se ha venido inventando en este país? Desde los años 70, cuando iniciamos el método global de análisis estructural, y cuando nos empezaron a determinar hasta cuáles eran las acciones que teníamos que hacer los maestros, hasta la capacidad y la libertad para decidir cómo alcanzar un objetivo, nos fueron implementando desde la propia Secretaría y no se han cansado de experimentar. Y empezamos con programas que siguieron sirviendo. Sí, empezamos a meter programa que hoy se llama Habilidades Digitales para Todos, que en su momento se llamó Enciclomedia, y cuando nos mandaron los pizarrones electrónicos, en el momento en que empezaron a funcionar, al tercer día dejaron de funcionar. Y no solo eso, hasta la fecha, en la gran mayoría de aulas donde existen, siguen sin funcionar. ¿Cómo podemos hablar también de distintos métodos educativos si hoy que estamos hablando de la era de la tecnología y nos quieren llevar al primer mundo educativo? ¿En cuántas escuelas las computadoras las conocen nuestros niños a través de la habilidad creadora del maestro para pintarlas en un pizarrón, porque no han sido capaces de entregárnoslas ni a los trabajadores de la educación ni a los alumnos? ¿Cómo queremos mejorar la calidad educativa si cada sexenio nos cambian los métodos, pero lo más importante, los programas de estudio, y no han sido capaces de vincular ni educación inicial con preescolar, ni preescolar con primaria, ni primaria con secundaria, ni secundaria con bachillerato, y así sucesivamente? Hoy están planteando incluso que los directores y los supervisores escolares se vuelvan personal de confianza, con una finalidad muy clara: poder retirarlos del servicio en el momento en que sea necesario o así lo cree oportuno la autoridad. Sí estamos de acuerdo en una reforma educativa, pero no en una reforma educativa que sea más bien un disfraz de una reforma laboral. Porque de educativa yo pregunto, ¿a dónde está el planteamiento de los análisis de los programas de estudio?
No hemos terminado de implementar la reforma integral de educación básica, no la hemos evaluado y hoy hablan de una reforma educativa cuando no se ha hablado de contenidos, cuando no se ha hablado de métodos, cuando no se ha hablado de pertinencia. ¿Cómo podemos hablar de calidad educativa si desde la propia Secretaría no nos han dicho cómo es que vamos a llegar a esa calidad? Se habla de escuelas de tiempo completo y se está señalando como meta 40,000 escuelas al final del sexenio, cuando no están entrando todas nuestras escuelas a ser de tiempo completo. No está generando el propio gobierno condiciones de inequidad, porque habrá alumnos que puedan tener alimentación en sus escuelas y que puedan entrar de 8 a 4 de la tarde, pero habrá alumnos que nada más deban entrar de 9 a 12 del día o de 8 a 1 de la tarde. ¿No será más inequitativa nuestra educación si no hacen todas nuestras escuelas de tiempo completo? ¿Cuál es la calidad educativa que están planteando? Una reforma educativa como tal, que lo que habla en el artículo 3 constitucional, en ninguna de sus partes nos dice cómo llegar a la calidad. Nos dice mejores maestros. Pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de nuestra líder nacional, la maestra Elvester Gordillo, ha planteado desde hace ya algunos años la reforma de educación normal, que se tiene que revisar cómo nos forman a los maestros, cuáles son las herramientas que nos tienen que dar. Y el gobierno de la República no ha hecho nada para mejorar nuestras normales, no les da ni los instrumentos ni las herramientas. ¿Cómo es posible entonces que vayan a crear o a querer formar un sistema educativo distinto si los maestros somos los mismos y no nos hemos negado nunca a prepararnos? Pero ellos nos preparan en una cosa y ya que estamos preparados en ella, nos las cambian de inmediato para otra. De igual forma, cuando hablamos de la permanencia, lo único que exigimos es certeza laboral. No tienen derecho a que los maestros que han dado su vida en el servicio educativo, a que los maestros que se han dedicado, que se han preparado, que han estado al pendiente de sus alumnos, hoy tengan dudas sobre la certeza laboral. Si aún así nos están pagando como trabajadores de la educación de medio tiempo, ¿por qué entonces no nos dan certeza laboral de tiempo completo y nos pagan como a los mismos países con los que nos quieren equiparar? Valga la pena hacer un pequeño comparativo. Formamos parte del Tratado de Libre Comercio. A principios de la década de los 90 se firmó el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Igualdad laboral, igualdad salarial, etcétera. ¿Saben cuánto gana un maestro en Estados Unidos al año? Un maestro en Estados Unidos al año gana alrededor de $400,000. Un maestro en México gana alrededor, al año, con su plaza inicial, gana alrededor de $12,000. Esa es la diferencia, pero también esa es la comparación. Y nos dicen, ¿cómo es posible que en países como en Finlandia sí tengamos alta calidad educativa? Sí, nada más que países como Finlandia no tienen los serios problemas que llegan a tener nuestros alumnos, porque no tienen nuestros padres de familia posibilidades de darle sustento para mejores condiciones de nutrición, para mejores condiciones de útiles escolares, para mejores condiciones de alimentación, para mejores condiciones de entorno familiar, de entorno social. Y la televisión nos critica, y vean los programas que nos ponen, Laura, y vean los programas que nos ponen, que nos ayudan a fomentar los valores y son los que nos exigen que fomentemos valores de nuestras escuelas. Basta del ataque a la educación pública. Lo que quieren es apoderarse de la educación pública, y no solamente corresponde a los maestros defenderla, corresponde a la sociedad en su conjunto, porque la educación pública no es patrimonio de los maestros solamente, es patrimonio de los maestros, es patrimonio de los alumnos, es patrimonio de los padres de familia, es patrimonio de la sociedad. Aquellos que hoy se encargan de atacarnos a nosotros son los mismos que quisieran estar en nuestras escuelas promoviendo sus productos. Son los mismos
que quisieran seguir abriendo instituciones particulares son los mismos que quieren seguir lucrando a partir de la educación de nuestros hijos. Necesitamos también la democratización de los medios de comunicación y se planteó dentro de las reformas estructurales. Lamentablemente no hemos visto nada. Y democratización de los medios significa que tengamos también televisión y medios de comunicación con alta calidad educativa y cultural, con altos contenidos sociales, con alta calidad en el fomento de los valores, que no se dediquen a hacer apología del delito y que después responsabilicen a los maestros de lo que ellos promueven de manera cotidiana. Es por eso que en este foro, al reconocer la presencia de los distintos líderes sindicales, al reconocer la presencia de la sección Hermana La 20 en su dirigente y su líder, el maestro Roberto Ávila, a reconocer la presencia de cada uno de estos trabajadores, yo hoy los invito a una reflexión que hoy hacía nuestro ponente. Cada día nos están sensibilizando a que apostemos más a los derechos individuales que a la solidaridad social y colectiva. Hoy pareciera, y no nos damos cuenta en Nayarit, que hay un tema que es delicado, que en Tlaxcala se acaba de vivir y que por lo mismo hoy lo menciono. No es solamente la reforma educativa. Hoy los trabajadores de la educación de la sección 49 y seguramente los trabajadores del propio gobierno del Estado tendremos que decir sí a la seguridad laboral, sí al problema que tenemos de seguridad social. Nuestro fondo de pensiones es intocable. No habremos de permitir que haya algo o alguien que permita censurarlo. Y ese es el siguiente paso. Después de ir acabando con las organizaciones sindicales, una a una, poco a poco, irán acabando poco a poco con cada una de nuestras prestaciones. Sí es cierto, probablemente por las condiciones propias del artículo 14 constitucional, las reformas no nos afecten a los que estemos en trabajo. Carácter retroactivo de la ley. Sin embargo, no sabemos si hoy aceptamos esto por la retroactividad de la ley, porque de manera personal no nos pudiera dañar. No sabemos si mañana haya organizaciones sindicales, porque la aplicación de estas nuevas medidas, tanto laborales como a la reforma del tercero y del 73 constitucional, que yo no le llamo reforma educativa, sino reforma laboral disfrazada de reforma educativa, no sabemos si mañana haya organizaciones que defiendan a los trabajadores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias. Por eso los invito a la solidaridad, los invito al trabajo, los invito al compromiso del equipo, los invito a que depongamos los intereses personales. Hoy lo más importante es preservar nuestra institución sindicato. Cada uno de nosotros en nuestro sindicato tiene un deber, tiene un compromiso. Cada uno dentro de nuestras organizaciones tiene la posibilidad de apoyar para que las organizaciones sociales, como los sindicatos, ante las embestidas tan serias que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo, tengamos capacidad de defenderlas y de salir adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.